Buenas noches, mi nombre es Ángela Castillo y en este video voy a exponer sobre los transformadores. Un transformador es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna. Realiza variaciones de alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia. La potencia que ingresa al equipo es la misma que sale. Esto bajo el concepto de transformador ideal, que implica que en este transformador no existen pérdidas, puesto que las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores. Así que un transformador es un dispositivo que convierte la energía alterna de un cierto nivel de tensión en energía eléctrica de otro nivel de tensión. Los transformadores están compuestos por diferentes elementos, entre los que se destacan como principales el núcleo y los devanadores. El núcleo de los transformadores está formado por chapas de acero al sílico aisladas entre ellas. Están compuestos por dos partes principales, las columnas, que es la parte donde se montan los devanadores, y las culatas, que es la parte donde se realiza la unión entre las columnas. El núcleo se utiliza para conducir el flujo magnético, ya que es un gran conductor. Por otra parte, el devanador es un hilo de cobre enrollado a través del núcleo en uno de los extremos y recubierto por una capa aislante, que suele ser de barniz. Está compuesto por dos bobinas, la primaria y la secundaria. La realización de vueltas del hilo de cobre entre el devanador primario y el devanador secundario indicará la relación de transformación. El nombre de primario y secundario es algo simbólico porque esta definición haya que se aplique la tensión de entrada será el primario y donde se obtenga la tensión de salida será el secundario. Los transformadores se basan en la inducción electromagnética. Al aplicar una fuerza electromotriz en el devanador primario, es decir, una tensión, se origina un flujo magnético en el núcleo de hierro. Ese flujo viajará desde el devanador primario hasta el secundario. Con su movimiento originará una fuerza electromagnética en el devanador secundario. Según la ley de Lenz, que tiene como enunciado textualmente, el sentido de las corrientes o fuerza electromotriz inducida es tal que se opone siempre a la causa que la produce, o sea, la variación del flujo. Lo que traduce, en palabras más comunes, es que esta corriente debe ser alterna para que se produzca esta variación de flujo, por tanto, el transformador no puede utilizarse con corriente continua. La relación de transformación del transformador se define con la siguiente ecuación, donde n sub p es el número de vueltas del devanador primario, n sub s es el número de vueltas del secundario, Vp hace referencia a la tensión aplicada en el primario, V sub s la obtenida en el secundario, I sub s representa la intención de llegada al primario, I sub p la generada por el secundario y R sub t pues es el resultado de todos los elementos anteriormente mencionados, es decir, la relación de transformación. Los transformadores tienen varios usos. Entre sus principales pues se encuentra la distribución de energía, que es mucho más eficiente pues transportar la energía con un alto potencial y baja intensidad. Esto porque se utilizan transformadores para elevar el potencial a alta tensión. Sin embargo, en nuestros hogares pues tenemos corriente de baja tensión, por lo que también se necesitan transformadores para pasar de alta a media y luego a baja tensión. Otro uso pues es para la protección de la maquinaria eléctrica. Esto pues se utiliza mucho en las industrias, donde los transformadores son muy utilizados para proteger y aislar los equipos eléctricos y controlan los pulsos de energía. El último uso que vamos a observar aquí es para generar altos voltajes. Los transformadores pues son muy usados en el ámbito ferroviario para hacer mover las máquinas que generan o que necesitan un alto voltaje para funcionar. Tenemos varios tipos de transformadores según la aplicación que se le dé. Entonces a continuación vamos a
observar más detalladamente estos. El primero que tenemos es el transformador elevador de reducción de tensión. Estos son utilizados por las empresas generadoras de electricidad para transportar altas tensiones y que las casas puedan recibir bajas tensiones. El segundo es los transformadores variables. Tienen una entrada de tensión fija y puede variar la tensión de salida. El tercero es transformador de aislamiento, que contiene un aislamiento gabáltico y se utilizan para proteger equipos que estén conectados directamente a la red. El cuarto es el transformador de alimentación. Puede tener una o más bobinas secundarias e incorporan un fusible térmico que permite proteger los equipos de sobrecargas. El quinto es el transformador de pulsos, transformador que trabaja en un régimen de pulsos, tiene una rápida velocidad de respuesta y este se utiliza para transferir impulsos a elementos de control. El sexto es el transformador diferencial de variación lineal. Es un transformador utilizado para medir desplazamientos que son lineales. Son utilizados en los servomecanismos para dar una retroalimentación a la posición. El siguiente es el transformador con diodo dividido, compuesto por diodos repartidos por todo el bobinado, conectados en serie que permiten proporcionar una tensión continua. El siguiente es el transformador de impedancia. Es el transformador encargado de adaptar antenas y líneas de transmisión. Son encargados también de disminuir o aumentar la impedancia. El último se llama estabilizador de tensión. Este funciona normalmente mientras la tensión no supere un valor exageradamente alto, podríamos decirlo. Y en caso de que la tensión supere este valor, el núcleo se satura sin dejar pasar el exceso de tensión que haya podido ocasionarse. Y pues esto es con el fin de proteger los equipos de sobrecargas que pueda llegar a dañarlos. Bien, también tenemos unos tipos de transformadores eléctricos. Los transformadores eléctricos de potencia sirven para variar los valores de tensión de un circuito de corriente alterna, manteniendo su potencia, y su funcionamiento se basa en el fenómeno de inducción magnética. Para esto, pues tenemos una categoría que se llama transformadores de potencia y varias subcategorías que se denominan transformadores eléctricos elevadores. Estos pues tienen la capacidad de aumentar el voltaje de salida en dirección al voltaje de entrada. En estos transformadores el núcleo de espiras del devanado secundario es mayor que la del primario. La siguiente subcategoría que podemos observar son los transformadores eléctricos reductores. Estos tienen la capacidad de disminuir el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En estos transformadores, el número de espiras del devanado primario es mayor al del secundario, y cualquier transformador elevador que pueda actuar como reductor debe ser conectado al revés, del mismo modo que un transformador reductor puede convertirse en elevador. El siguiente que tenemos son los autotransformadores. Estos se utilizan cuando es necesario cambiar el valor de un voltaje, pero en cantidades muy pequeñas. Esto básicamente consiste en montar las bobinas de manera sumatoria. La tensión en este caso no se introduciría en el devanado primario para salir por el secundario, sino que entraría por un punto intermedio de la única bobina existente. Esta tensión de entrada se denota como V sub P y únicamente recorre un determinado número de espiras por N sub P, mientras que la tensión de salida, que se representa con V sub S, tiene que recorrer la totalidad de las espiras de N sub S. Los transformadores eléctricos de medida sirven para variar los valores de grandes tensiones o intensidades para poderlas medir sin peligro, porque pues estos normalmente traen tensiones bastante altas. Se dividen en dos subcategorías. Los transformadores eléctricos de intensidad, estos pues se toma una muestra de la corriente de la línea a través del devanado primario y lo reducen hasta un nivel seguro para medirlo. Su devanado secundario está enrollado alrededor de un armario de material ferromagnético y su primario está formado por un único conductor que pasa por dentro de este anillo. El anillo recoge una pequeña muestra de flujo magnético de la línea primaria
que induce una tensión y hace circular una corriente por la bobina secundaria. El siguiente es un transformador eléctrico potencial. Esto es una máquina con un devanado primario de alta tensión y uno secundario de baja tensión. Su única misión es facilitar una muestra del primero que pueda ser medido por diferentes aparatos. Los transformadores trifásicos, puesto que el transporte y la generación de electricidad se realiza de forma trifásica, se desarrollaron transformadores de estas características. Pueden crearse transformadores trifásicos de dos maneras. Una es mediante 3 transformadores monofásicos y la otra con 3 bobinas sobre un núcleo común. Esta última opción pues, es la más recomendable debido a que el resultado es un transformador más pequeño, más ligero, más económico y más eficiente. La conexión de este tipo de transformadores puede ser estrella-estrella, triángulo-estrella, estrella-triángulo y triángulo-triángulo. Un transformador ideal o un transformador real, como ya se había mencionado, es un transformador en el que no se generan pérdidas bajo ninguna circunstancia, pero esto usualmente no ocurre. La potencia de entrada pues, es igual a la potencia de salida y se fundamenta con la fórmula N sub P menos I, que es igual a N sub I e I sub S. Lo que ocurre en los transformadores reales es que existen pequeñas pérdidas que se manifiestan en forma de calor. Estas pérdidas son causadas por los materiales que componen el transformador eléctrico en sí y pueden ser de diferentes tipos. La primera que se observa es la pérdida de cobre debido a la resistencia propia del cobre al paso de la corriente. La segunda es la pérdida de corrientes parásitas que son producidas por la resistencia que presenta el núcleo ferromagnético al ser atravesado por el flujo magnético. La tercera son las pérdidas histéresis, que son provocadas por la diferencia en el recorrido de las líneas de campo magnético cuando circulan en diferentes sentidos de cada medio ciclo. Y la última son las pérdidas a causa de los flujos de dispersión en el primario y en el secundario. Estos flujos provocan una autoinductancia en las bobinas primarias y secundarias. Bien, las aplicaciones de los transformadores. Como sabemos, los transformadores son elementos muy utilizados en las redes eléctricas y una vez generada la electricidad en el generador de las centrales y antes de enviarla a la red, se utilizan transformadores elevadores para elevar la tensión y reducir así las pérdidas en el transporte producidas por el efecto Joule. Una vez transportada, se utilizan los transformadores eléctricos para darle a esta electricidad unos valores con los que se pueda trabajar. Los transformadores también son usados por la mayoría de los electrodomésticos y los aparatos electrónicos que normalmente trabajan a tensiones de un valor inferior al suministrado por la red. Además, los transformadores forman un elemento clave en la seguridad eléctrica de los hogares. Este dispositivo utiliza pues, transformadores para comparar la tensión que entra con la que sale del hogar. Y si la diferencia entre estos es mayor a 10 amperios, desconecta el circuito evitando que podamos sufrir lesiones. Esto pues fue todo por mi parte. Esta fue la bibliografía que utilicé y agradezco mucho la atención.